es la mejor persona para responder esta pregunta es el tercer director, Nicolás Loginotti, que no está acá, está trabajando en Francia. Él es el que escribió el primer borrador del guión, la primera versión del guión, nos la mandó y a nosotros nos encantó. La leímos, yo de hecho la leí en un micro de larga distancia, leyendo esas escenas en micro de larga distancia, fue como, bueno, increíble esas cuestiones de sincronicidad. Un poco su idea era hacer una película donde haya mucho diálogo, mucha historia, mucha narración, digamos, mucho de personajes contándose a sí mismos, ¿no? Y de ahí sale esta idea de inventar, ¿no? De inventar personajes y de un poco como todos inventamos personajes. Sí, eso, de complemento, nosotros nos conocimos en la carrera de imagen y sonido en la UBA y cuando teníamos que hacer nuestro trabajo final, hicimos un pequeño largometraje, pequeño porque lo hicimos 7 personas y con nuestra plata y las cámaras Canon que teníamos en ese momento, hicimos todo, medio hombres, mujeres, orquesta, y esa película, el tema central era la incomunicación, los problemas para comunicarse. Eran 3 personajes y uno de ellos era sordo, de la comunidad sorda, y actor también, y bueno, fue todo un proceso tanto del contenido como de la forma de hacerlo, porque viajamos todos a una casita en Uruguay que nos prestaron, y él vino con nosotros, este actor. Entonces creo que hay algo de eso que quedó en nosotros resonando, porque esa película es una película muy silenciosa, y bueno, a la hora de escribir este nuevo guión fue, bien, vamos a hacer lo que hicimos en la otra película, vamos a sacar unas ganas, y me parece que hay algo de esta idea de que uno va haciendo y va intentando cambiar o mejorar, o corregir lo que pudo y lo que no pudo hacer en experiencias previas, por eso es tan importante filmar, tener la experiencia. La felicita la ley, se tiene bastante bien para los diálogos. Gracias, gracias. Hay cierto paralelismo entre la película y la transacción de los personajes con Gran Hermano. No sé si lo vieron de ese modo. Sí, absolutamente. La verdad es que no es que nos inspiramos en Gran Hermano, pero sí nos pasó mientras. Exacto. No sé si estaba al aire en ese momento Gran Hermano, pero sí sucedió esto, que cuando así lo hablamos, ya están en un retiro, no tienen nada que hacer, esto es Gran Hermano, digo, como que faltan consignas. Y un poco, yo creo que Gran Hermano tiene esta idea de estar siendo observado, que en realidad no es algo, no en ningún momento aparece una cámara ni nada de esto, pero bueno, yo creo que es algo que ya sobrevuela el sentido de 5 personas en una casa sin nada que hacer. Sí, es una lectura posible y creo que sucede algo con la película que te olvidás que ellos están actuando, y es algo que estaba en el guión porque es verdad que no tienen que hacer nada extraño, digo, no tienen que hacer escenas o hacer juegos teatrales ni mucho menos, sino que tienen que, la consigna básicamente es ser otras personas, pero ser y aparentar eso, que no se note. El juego de las apariencias. El juego de actuar todo el tiempo y de aparentar algo que uno no es. Y lo que nos gusta también, sí, puede ser ese paralelismo con Gran Hermano, pero me parece más lindo o rico o interesante el paralelismo con la vida, que uno en realidad también es eso en la vida, ¿no? Somos actores también, lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que decimos, es una interpretación, o sea, es algo que decidimos inconscientemente, pero que podría ser otra cosa. Yo muevo las manos a veces, pero podía no moverlas, podía hablar de otra manera. Bueno, entonces hay algo de eso que nos gustó desde el primer momento y que está en la película. Esa posibilidad de que los inventados sean los personajes, pero también ustedes, nosotros, todo el tiempo. Eso. En los primeros 10 minutos de la película, en los primeros minutos, el personaje de Lucas tiene una conversación con uno de sus compañeros de trabajo que le dice que se despierta en un sueño que no es de él, o sea, que él se despierta en el sueño que no es de él. Al final de la película es lo mismo en la historia, porque el que pensamos que va a desaparecer es el personaje de Verónica, pero termina desapareciendo él y queda Verónica sola en la casa. Eso es lo mismo, como que es la historia de ella, donde él era un personaje, pero estábamos viendo toda la película desde la perspectiva del personaje secundario más que de la protagonista. ¿Así? Es posible, no hay una forma, no es una obra abierta realmente, no es que hay una hipótesis final, nos interesaba y nos gusta también cuando es el espectador el que tiene que completar, no por lavarse las manos, sino porque es esto, hay una expectación activa que está buscada desde el guión mismo, desde el guión original y desde la forma de editarlo después también, el montaje final. Nos parecía interesante esto de sí, hay algo circular que se completa, pero bueno, el personaje Vero mira a cámara y puede ser que esté viendo a ese personaje con el que compartimos
1 hora y 20 de película puede ser que te esté mirando a vos, o bueno, son hipótesis posibles que está bueno que, digo, es la tuya esa, nosotros no tenemos la misma y no hay una de la película, no hay una hipótesis de cierre, porque queríamos eso, queríamos la posibilidad de un mensaje que no sea unidireccional, sino polivalente, ¿sí? con muchos finales posibles, e interpretaciones también, pues no solo el final, es un poco todo. Sí, nos han sorprendido con interpretaciones muy lindas, o sea, la tuya claramente la pensábamos y una parte la compartimos, pero digo, nos han sorprendido con interpretaciones muy lindas que completamente inesperadas, pero que si ves la película se sostienen, digo, son posibles, no podemos decir que no. Gracias. A vos. ¿Alguna pregunta para las actrices? Aprovechen para las chicas. ¿Cuánto tiempo tuvieron de filmación durante el rodaje? Tuvimos 4 semanas de rodaje, 20 jornadas básicamente. Tuvimos 2 en lo que es la quinta y otras 2 en el resto de los espacios entre exteriores y interiores. Una periodo de 4 semanas. En las escenas del microcentro, tipo de las oficinas, más o menos tirando por ese estilo, las chicas ninguna actuó ahí, era solamente el personaje de Gaminetti, ¿no? Sí, bueno, de hecho ella sí aparece en la parte del casting. Del casting. Eso sería como parte de ese universo. Entonces, ellas solamente filmaron más que nada en lo que fue la cabaña. Exacto, sí. Sí, que era en Tandil. Estuvimos filmando, salvo algunas cosas de Juan, se filmó todo en Tandil. Creo que las escenas ¿cuáles son las escenas que se hicieron acá? Las de la Juan. casa. Solo las de la Claro, casa. las de la casa de Matías. Y después estuvimos en esa casa en Tandil bastante tiempo. Estuvo todo el tiempo. Sí, yo estuve ahí, creo que fui 12 o 15 días y yo solo filmé ahí. Fue una muy buena experiencia de convivencia, porque fue estar conviviendo con el equipo de allá. O sea, nosotros éramos tipo porteños, por así decirlo, y nos recibieron en Tandil, estábamos en diferentes lugares, pero compartíamos. Tuvimos como muchas instancias de convivencia. Para mí eso es un plus grande que tuvo la película, en mi experiencia como actriz, porque hizo que el devenir del hacer sea siempre mucho más amable y tengamos más tiempo, porque cuando hay buena comunicación y buen trabajo en equipo, es mucho mejor ponerse de acuerdo y hacerse otras preguntas que, no sé cómo entrar a este código nuevo de gente que trabaja siempre junta en otro lugar. Me parece que destacar que nos hayamos ido y que nos hayan recibido también. Sí, fue una convivencia, eso que dice Vera, es lindo porque mitad y mitad del equipo, entonces mitad de acá, mitad de Tandil, y los de allá quizás sí tenían sus casas, pero nosotros no, entonces estábamos concentrados, como 15 personas entre la casa que ven en la película y otra casa más, y convivíamos ahí. Entonces, bueno, había algo de eso de terminar la jornada y seguir estando juntos y seguir hablando de cine, seguir hablando de lo que había pasado, de lo que no, entre nosotros tres, con Nicolás y con Leo, pero obviamente que también todos. Rosina dormía con el Foquista, con el Gaffer, dormía en esa casa y las habitaciones que no filmábamos. Era un poco la peli, ¿no? Como que el límite entre la ficción y la realidad era muy finito y había algo interesante también que generaba para la actuación también, ¿no? O para la actuación que proponía en la peli. ¿Ya tuvieron experiencias previas ahí conviviendo con amigos un fin de semana en un lugar aislado? Sí. Que terminara tan bizarramente. No sé si así. No, nadie desapareció por suerte en ninguno de mis fines de semana, pero sí, absolutamente hay algo de esta experiencia que no sé, es común, del código también, de gente joven, que le guste viajar, que le guste estar juntos, que le guste comer asados, no sé. Yo creo que eso inevitablemente se vuelca en la película como forma de una experiencia de vida y también que genera una posible identificación con el show. Sí, a esto puedo sumar que el equipo técnico y
del elenco también, pero bueno, sobre todo del equipo, creo que el 90% más o menos esta es su primera película, su primera experiencia, porque quizás es más común hacer una ópera prima, quien la dirige, quien tiene esa suerte, y rodearse de gente que trabaja mucho en el medio y tiene esa experiencia. Nosotros, obviamente, como somos egresados de carrera de cine, tenemos muchos amigos que trabajan de eso, pero quizás no lo llaman, porque es así, es un ambiente difícil y cerrado que muchas veces te lo hace sentir, y obviamente que teniendo la posibilidad de filmar nuestra primera película, o gente, o nuestra directora de arte, nuestra asistente, eran personas amigas que habían trabajado con nosotros cuando hicimos nuestra tesis de imagen y sonido, entonces, ¿cómo no llamarlos? Y fue eso también, esa experiencia que es particular, que es eso, gente que trabaja en esto y que somos amigos también, entonces compartiendo eso, quizás no es para cualquiera, y la gente nueva, la gente que se sumó, que hubo también obviamente, o Vero, a Vero no la conocíamos, a Juan tampoco, se sumaron a eso y fueron parte, son amigos, hoy no decimos la actriz de la película es una amiga, y tenemos esa confianza que también es importante, y es linda también esa otra forma de pensar el rodaje y el cine en general. Sí, allá también había otra pregunta, después, dale. ¿Cuáles son para ustedes justamente la diferencia en que se plantean, en que comienzan 5 personajes que tienen que reinterpretar algo diferente y que no sean sí mismos, y terminan en 2 personajes y no se sabe nada del resto? ¿Cuál es la diferencia de por qué ocurre esto? El por qué no lo sé, o sí lo sé, pero no tiene una explicación que te vaya a entusiasmar, me parece, porque es un poco la propuesta que queda abierta. Entonces, si yo te diera una respuesta, nunca conformaría a nadie o no completaría eso. Claramente hay un misterio incipiente que genera preguntas, y lo que nos interesaba era más la pregunta que la respuesta. Entonces, el planteo es ese, y el planteo inicial de la película es: el personaje de Lucas Matías va al retiro porque ve al personaje, porque sueña con el personaje de Vero y porque la ve a ella en un casting, y de alguna manera va en busca de esa respuesta que después no la encuentra, o sí, pero él es el que no está actuando, y nosotros como espectadores acompañamos eso, somos cómplices de ese protagonista que después se va desarmando y se va disolviendo. Entonces, lo que nos interesaba también es que en esa escena final del sillón, que es larga y demás, y quizás exigente para el sector público, pero que bueno, que la sostuvimos y la bancamos desde el principio, era eso de que te olvides de todo lo que pasó y que puedas ver algo, tanto en la actuación de ellos dos, que para mí es hermosa, es excelente y es muy sutil, también olvidarte y decir, che, esto podría ser una pareja, es una discusión de pareja. Entonces creo que ahí hay una diferencia entre, bueno, 5 actores en un retiro de actuación, una cosa más lúdica y de comedia, y 2 personajes teniendo una charla sobre las relaciones. Los 5 actores que están prácticamente, sí, no queda claro para qué están, cuál es el concepto de ellos, porque tienen que prácticamente todos ser totalmente diferentes. Exactamente, lo dicen desde eso el no lo principio. muestran, porque en definitiva desaparecen misteriosamente y no hay ninguna explicación de eso. Mágicamente se van. Y bueno, y entonces, ¿cómo se justifica para ustedes eso? Lo hubieran hecho directamente con 2 personajes y lo hubieran hecho corriendo de todo. Explican a 5 personajes de una forma que llaman como lo que es el Gran Hermano, los entran en una casa pampeana, porque yo diría que el Gran Hermano es una versión pampeana, Sí. que las escenas, por ejemplo, sacan un poco de la monotonía del personaje, Sí, y del léxico que se va llevando a través de los paisajes. Los paisajes rompen esa monotonía contra los personajes. Que me parece muy bien, porque si no sería demasiado densa. Ya es demasiado densa justamente con esa falta de diálogo que me parece un poco creativa. Bueno, es una opinión posible. Es una idea de juego, sobre todo, digamos. También lo que más nos interesaba es la idea del juego, digamos, de la propuesta de esto, de que tener unas reglas claras, son 5 personas mintiendo y que vayan desapareciendo. Y esto también es un género del cual nos agarramos. Digo, hay tantísimas películas y obras literarias que se basan en esto, en que los personajes se van reduciendo y cada vez son menos por distintas razones y por distintas explicaciones, digamos. Porque también un poco nuestra idea era mezclar esos géneros y jugar con ellos y con las expectativas que se generan.
Y hay gente que se desilusiona con eso y hay gente que lo acepta y que se entrega. También es eso, un pedido de entrega que bueno, no es para todo, pero nada es para todos. Entonces, Claro. igual está buenísimo poder compartirlo también. Siempre es un riesgo, digamos. Es un riesgo, obviamente. Vos querías preguntar hace rato. Sí, esta es una pregunta para las actrices que es más, digamos, personal. ¿Cómo fue su reacción al enterarse que iban a ser parte de esta película? Sí. Para mí fue una sorpresa enorme porque, como dijo Pablo, es mi primera peli y Pablo me llama un día y me consulta si quería actuar, que había un casting igual porque había un par de actrices también para audicionar para mi personaje, así que me pasó el guión y yo dije, bueno, pasame el guión, a ver qué es, exigente también. Y leí, me encantó, como que lo leí así como en una tarde y dije, yo quiero hacer esta película. Y bueno, fui al casting, que fue creo a los 2 días, porque después así estaban resolviendo un montón de cosas, porque creo que era Candil, bueno, cosas del cine presupuestario argentino. Y cuando vinieron para acá hice el casting y bueno, y ahí fue que después me llamaron y había quedado para la peli, así que feliz, y más cuando me enteré que estaba Vero y Juan, así como hermoso porque sabía que iba a ser un gran aprendizaje para mí. Bueno, yo tuve como un pequeño spoiler, como tuve una situación medio de spoiler, porque con Juan nos habíamos conocido en otra película. Y desde el primer momento, desde que hicimos el primer casting para la otra película, nos hicimos amigos. Fue como instantáneo que nos quisimos. Y nos llevamos muy bien y para trabajar es muy... para mí tenemos muchos. Pero siempre lo menciono, capaz que soy ese tipo de actriz que funciona mejor. Sí, hay un contexto amable y si nos podemos entender, para mí se puede profundizar mucho más cuando hay confianza, siempre. Quizás mi aprendizaje es incorporar las otras herramientas que te hace ser profesional y tener que cumplir. Bueno, pensé que Si podés hablar más fuerte. perfecto, sí. Y bueno, entonces me avisa Juan que me iban a escribir para hacer un casting para esta película, que me iban a hablar para hacer una prueba. Me dice, leete el guión, está buenísimo. A mí me había llegado el guión, todavía no lo había leído y a los chicos no les conocía, pero me entusiasmó, me pareció rarísimo que sean 3 directores. Dije, ¿qué les pasa? O sea, están locos. Y me generó mucha curiosidad al principio eso, y me entusiasmó un montón que Juan me diga, leete el guión, y la leí como si fuera eso. Es un guión muy lindo para leer en papel, porque además te haces un montón. A mí me gusta mucho hacerle muchas preguntas a los textos, no solo desde el lugar de ser actriz, sino como imaginarme cómo suena, cómo se puede llegar a ver, y todo eso aparecía en el guión. Había algo que te hacía poder imaginártelo materializado. Y bueno, después nos encontramos y ya los conocí, son divinos, me parecieron muy lúcidos y muy inteligentes en su propuesta, además de seguir pareciéndome que estaban locos por dirigir una película entre 3. Nunca me pasó de trabajar con 3 directores a la vez. Realmente me parece que lo resolvieron de una manera muy práctica y sensible y efectiva. Y eso, y conocí a Rosy, conocí a un montón de gente muy profesional y de diferentes lugares, y fue realmente muy hermoso. Gracias por hacer esta pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Para cerrar. Creo que, no me acuerdo particular. Pienso que lo que hace funcionar bien a la película es que
podría ser cualquier género. Bueno, un mundo de temporadas es terror, y después es, bueno, es una situación de pareja o cualquier género podría ser. Entonces es una estructura del relato como va avanzando y con los personajes que se van vinculando. Si uno incorpora cualquier opción de género que se le ocurriera, la historia funciona. Aparte de, bueno, algo que vos decís ahora, que ya conoces a Juan, y eso se ve, porque vos ves la química. Sí. Funciona como naturalmente. Sí, eso lo explica. Lo de los géneros es algo que sí, siempre lo pensamos como un género híbrido y un género que vaya mutando y cambiando, porque en realidad nos gusta mucho el cine de género, pero también nos gustan las comedias, nos gusta, bueno, la comedia siempre es un género, nos gustan los géneros más convencionales, si se quiere. El cine de género en general no siempre está tan bien visto, sobre todo por los festivales, siempre está ninguneado de alguna manera el cine de terror, el cine. Bueno, hay grandes películas y hay grandes festivales de ese tipo de cine. Y a nosotros nos gusta eso, pero también nos gusta todo lo otro, todo lo más común y convencional. Entonces nos interesaba esa idea de mezclarlos. Y siempre al principio pensamos que esto era una comedia. De hecho, nos pasamos mucho en el formato de chico conoce a chica para jugar con eso y romperlo y decir, bueno, no se van a dar un beso nunca. Va a haber una corrida al final. Bueno, esas cosas nos servían para pensar que la apuesta y el guión técnico, pero también nos fuimos dando cuenta de que el misterio que estaba ahí desde un primer momento en ese guión, primero en esa primera versión, nos servía enrarecerlo aún más y toda la primera parte la metimos rosca en el montaje y se terminó enrareciendo más y nos gusta esta versión final que hay. Porque es eso, porque aparece el suspenso, aparece el misterio, aparece el terror y aparece también el género fantástico, que es un realismo corrido y eso siempre estuvo, hay algo de realismo mágico en el aire. Y también está bueno, es complejo porque la gente te dice, bueno, ¿qué género es? Pero también está bueno decir, en realidad los géneros son reglas y pactos entre los espectadores y la obra que está buenísimo para pensar en común. Y voy a ver algo que me dicen que es de un género, pero ese género puede ir cambiando y esa experiencia genera un viaje distinto.